Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, cuando iniciamos este programa para comunicarnos con ustedes, que felizmente, y como decimos siempre, y esto no cambia, nos ven en todas partes de nuestra querida, contaminada y única. Saludo a la gente que nos ve en Australia, la gente que nos ve en Japón, la gente que nos reproduce en el norte de California, la gente de nuestra querida patria grande latinoamericana y caribeña, la que nos ve en Canadá, la que nos ve en Estados Unidos, la que nos ve desde México hasta la Patagonia. Y por supuesto, la entrañable audiencia que tenemos en el Río de la Plata, especialmente en Argentina y en la República Oriental del Uruguay. Y hoy ha habido un nuevo saludo al cual vamos a corresponder, ya verán ustedes por qué digo esto, por figuras entrañables, ¿no? Lamento decirles que tenemos que aterrizar en la realidad del Medio Oriente. Y esto está, lamentablemente, al pie de la letra en el libreto que veníamos pronosticando que iba a ocurrir. El cuento de la acción y reacción y desde luego la escalada. Dramáticos acontecimientos en pleno desarrollo en el ámbito de la Franja de Gaza y de Israel. Los candidatos de la derecha, los que están incrustados y los que vienen en camino, muy respetables muchos de ellos, están en un mismo tenor, porque cuando hablan las armas, por más que la Santa Sede se pronuncie en Roma y el Papa argentino que todos queremos y respetamos y que es un hálito nuevo y con coraje para denunciar todo lo que se ha barrido bajo la alfombra, y esperamos mucho más de eso, no ha servido de mucho. Pero la situación aquí está tan comprometida que casi nos hace olvidar del tema de Ucrania, casi, pero no digo nos hace olvidar, y la península de Crimea, donde ya en 1853 se daban con todos los imperios del momento, ¿no? Entiéndase, los zares de Rusia antes de la revolución bolchevique, el imperio británico, cuando no, los franceses y los austríacos, ahora venidos a menos. Pero el propio secretario general de las Naciones Unidas, que no sabemos mucho qué tanto peso puede tener hoy en día, se refirió al drama de los palestinos y de los israelíes. Y allende el Pacífico, le damos la vuelta al mundo por ahí y podemos volver por el otro lado del mapa, cruzando todo el Pacífico. El secretario de Estado John Kerry también tuvo que advertir que la cosa se puede ir de las manos, y en su visita a China también hacía sonar la alarma sobre esto que veníamos pronosticándoles día tras día, que se iba a poner al viejo estilo de la acción y reacción. Cualquiera sea la realidad, hoy se la vamos a mostrar, y no es cualquiera, es la que hemos seleccionado para ustedes de todo un amplísimo panorama informativo, pero lamentamos no ser portadores de mejores noticias. La realidad está aquí, en los acontecimientos en pleno desarrollo. Vehículos perfectamente identificados con la T y la B, que aquí en la China saben que es periodismo, que es televisión, tampoco fueron respetados en los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Israelí. Esta guerra se ha vuelto muy mediática y de declaraciones. Hoy hemos expandido nuestras operaciones contra Hamas y contra los grupos terroristas en Gaza. Continuaré en proteger a nuestros civiles contra los ataques de Hamas entonces y ahora. Ahora Hamas, por contraste, deliberadamente está poniendo a los civiles palestinos en el camino de ser víctimas y están mimetizando a los terroristas en hospitales, escuelas, mezquitas, a construcciones de apartamentos a través de la Franja de Gaza. Hamas está cometiendo un doble crimen de guerra y además está atacando a los civiles israelíes y también escondiendo detrás a los civiles palestinos. La realidad es esta. Mientras Israel intensifica la ofensiva contra Gaza y ya hay más de 50 muertos, suenan las sirenas de alarma de ataque aéreo
o de misiles. Aquí pueden ver la acción de los misiles antimisiles. Estos 2 puntos blancos son los lanzados del sistema Iron Dome, es decir, cúpula de hierro, para tratar de interceptar los cohetes que vienen presumiblemente de la Franja de Gaza. Sangre por todos lados. Las imágenes están a la orden del día en una guerra paralela en los medios de comunicación. Según la organización Hamas, Israel bombardeó un total de 42 viviendas de militantes palestinos. En la mayor parte de los casos, habitantes no se encontraban en las casas, pues habrían recibido llamadas telefónicas de alerta de personas que se identificaron como miembros de los servicios secretos internos israelíes, conocidos como el Shin Bet. Sin embargo, en al menos 4 casos, las familias se negaron a abandonar sus hogares, dijeron algunos testigos. Como resultado, 7 miembros de la familia Kawara murieron cuando su casa fue bombardeada el martes en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja, y lo mismo ocurrió con 6 miembros de la familia Hamad en Beit Hanun, al norte de la ciudad de Gaza. Sangre y destrozos en todas partes. Uno de los hijos de la familia Kawara es un miembro conocido de Hamas, mientras que uno de los de la familia de Hamas, Hamad, es un líder de yihad islámica, aseguraron testigos. El segundo día de ofensivas israelíes fueron tocados 290 objetivos. Desde el inicio de la operación Fuerzas Aéreas y la Marina, el martes pasado, atacaron cerca de 600 objetivos. En ese mismo periodo, militantes palestinos dispararon más de 300 proyectiles desde la Franja de Gaza. Unos 50 de ellos fueron interceptados por el sistema cúpula de hierro. Y en Tel Aviv, las sirenas, en Beit Hanun, lo mismo. Y Mahmoud Abbas denuncia lo que considera un genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Es un genocidio matar a familias enteras, es un genocidio perpetrado por Israel contra nuestro pueblo, dijo Abbas, luego de una reunión de crisis con la dirigencia palestina en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania. Mientras tanto, seguían cayendo las bombas de la aviación israelí. Hasta ahora 35 palestinos han sido asesinados y más de 70 han resultado heridos tras los ataques aéreos por parte de Israel. Mientras tanto, el gobierno israelí anunciaba la movilización de 40.000 reservistas en caso de una posible operación terrestre que no se descarta. Las olas de ataques del gobierno de Israel se desató el 12 de junio pasado tras la supuesta búsqueda de 3 jóvenes israelíes desaparecidos en Cisjordania y se intensificó después en la madrugada del 1 de julio cuando aparecieron sus cadáveres. En esta situación, el ejército israelí ha respondido con la detención de más de 500.000 de palestinos, entre ellos muchos menores de edad. Israel mantiene el bloqueo en la frontera de Gaza, que fue denunciado una vez más aquí por Mahmoud Abbas, que fue cerrada ilegalmente desde junio de 2007, impidiendo el paso de la ayuda humanitaria, bienes comerciales y personas desde y hacia la Franja de Gaza. Observen esto, blancos civiles obviamente, construcción. La Franja de Gaza son más de 1,5 millones de personas, la mayor densidad de población en el mundo, en 40 kilómetros por 14. Y aquí, frente al mar, que no pueden usar más allá de 3 millas, caen permanentemente los ataques de la Fuerza Aérea Israelí, también como respuesta a las decenas y decenas de cohetes Qassam que lanzan presumiblemente de la Franja de Gaza hacia territorio israelí. El hermoso Mediterráneo, un día soleado, especial para la playa, y lo que hay es más guerra, más destrucción. En Gaza se entierra a los muertos bajo las bombas de la aviación y hasta ahora los F-16, tal vez los F-15 también, han sido los portadores de esto. Una muchedumbre compuesta en lo esencial por hombres se esperó en silencio delante de la mezquita que hay cerca de la casa de la familia Hamad.
Algunos intentaban ver los cadáveres mientras otros recitaban oraciones. El disparo de la Fuerza Aérea Israelí destrozó la casa hacia la medianoche cuando el padre de familia Hafez Hamad, un alto mando de la yihad islámica, volvía a ella, cuentan varios vecinos. Hafez murió junto con 5 familiares, entre ellos 2 mujeres y una adolescente de 16 años. Era una familia entera, gente respetada. Aquí, ahora solo queda el abuelo y uno de los hijos, explica Mohamed Hamad, de 21 años. Esta es la frontera, ahí está el alambrado, y al fondo vuelven las viejas y familiares imágenes. Cuando los cadáveres colocados en camillas salen a la mezquita, llenando la atmósfera de perfume empleado en el ritual funerario, los hombres saludan disparando al aire. Uno de los cadáveres está envuelto en la bandera palestina. Todos son colocados en una camioneta abierta donde los muchachos del barrio se dan codazos para poder verlos aunque sea un instante. En Israel la gente sigue disfrutando de la playa. En Herzliya, al norte de Tel Aviv, Mikiat, Sandra Shelley, una turista desde París, dice a su manera cómo está viviendo estas vacaciones en el Mediterráneo. Hier, quand il y a eu l'alarme, tout de suite on a commencé à courir dans le Miklat, parce que j'ai 2 enfants, j'ai lui. Ayer había una alarma, inmediatamente comenzamos a correr hacia el Miklat. Miklat le llaman en Israel a los refugios. Tengo 2 niños, aquí uno, hay otro de 3 meses. Tenía pánico y no hay Miklat, no hay refugio en mi apartamento donde estaba, así que vine al estacionamiento, muy asustada con mis hijos. Y tenía que proteger a los niños y protegerme yo mismo para proteger a ellos. Luego Yair Lapid, ministro de Finanzas, estrella de periodista de la televisión, ahora convertido en político, decía, bueno, la historia nos muestra en los eventos pasados que los turistas pueden desaparecer por una semana o 2 cuando estos eventos ocurren, pero después vuelven. Una cantidad de gente vuelve a Israel, aunque sea para una suerte de peregrinaje. ¿Qué son los Miklats? Bueno, son los refugios antiaéreos. Aquí tienen un ejemplo. Yair Lapid, muy reforzados en su interior, con sistemas de ventilación, con puertas de acero. Yair Lapid, ahora ministro de Finanzas, pero con toda la intención de llegar a primer ministro, dice, la gente en Israel tiene alto valor por la santidad de la vida y todo lo que esté vinculado a esto. Esto nos da una suerte de fortaleza moral. El espíritu de nuestro pueblo no se quiebra. Millones de israelíes corren a los refugios antiaéreos y esto no se puede tolerar. Jamás ya está pagando un alto precio por estas operaciones que continuarán hasta que la calma sea restaurada. Recuerden a este hombre, no va a parar hasta ser primer ministro. Y el actual, en la base del Comando Central al sur de Israel, con el ministro de Defensa Yalon a la derecha y con el alto mando a la izquierda, hablaba de paciencia, determinación y fortaleza. Moshe Yalon decía, en los últimos días de batalla, Hamas ha pagado un precio muy alto y seguirá pagándolo en tanto la situación continúe. Ciertamente estamos actuando en todas las opciones disponibles para nosotros y nos estamos preparando para más amplias operaciones de acuerdo a las necesidades de parar a Hamas y, si es posible, barrerlo directamente. A él es que apuntan nuestras armas. ¿Ven esto? Aquí tienen una retícula de puntería clásica y aquí tienen una bala trazadora. Esto está indicando disparos desde el mar, es decir, unidades navales, y ahí está el resultado. Esto es una guerra de comunicados, ¿no? Y como tantas veces decíamos desde hace décadas, hay 2 teatros de operaciones, el real y el que se refleja en los medios. Bueno, esto ya es cotidiano, ¿no? El anterior era un video de las Fuerzas Armadas de Israel interceptando los que se infiltraban desde el mar. Y Moshe Yalon, ministro de Defensa, dice, continuaremos por muchos días, en mi opinión, largos días, hasta que esta gente entienda que no debe volver a caer en provocaciones.
Ayer anunciamos algunas condiciones para negociar un cese del fuego y esto es señal de que alguien está bajo presión, pero ellos pagarán un alto precio por esto. Y luego, en este juego de teatro de operaciones paralelo o alternativo en los medios, aparecía, esta vez con un chaleco de protección, el vocero de la policía, Miguel Rosenfeld, quien decía, así como en esta mañana, en toda la franja de Gaza y dentro de diferentes ciudades, cayeron cohetes dentro y fuera de las ciudades, y las diferentes unidades de policía que están ubicadas allí en los centros poblados le dan apoyo a las diferentes unidades en las diferentes áreas. Hasta ahora nadie ha sido herido y estamos tomando lugar para que obviamente podamos considerar qué puede pasar en las próximas horas y tomar las medidas adecuadas. Mientras tanto, los cohetes el motif. Luego, una explosión en un túnel cercano a Karan Abu Saleh. Israel a su vez bombardea Gaza, Hamas ataca Tel Aviv y Jerusalén. La aviación israelí ha llevado a cabo en la madrugada del miércoles cientos de bombardeos contra el movimiento islamista en el enclave palestino, mientras Hamas volvía a lanzar este 9 de julio misiles contra Tel Aviv, después de haber enviado cohetes a Jerusalén y a Ashkelon. Desde que comenzó la réplica israelí contra los disparos desde Gaza, hay no menos de 28 a 30 muertos palestinos. Muestras de sangre. Cúpula de hierro es el sistema de defensa israelí que interceptó en la mañana de hoy 5 cohetes lanzados hacia Tel Aviv y 3 hacia la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, informaron las autoridades hebreas. El martes, Tel Aviv, Haifa y Jerusalén fueron objeto de cohetes lanzados desde Gaza. Y aquí en Gaza, esta gente entierra a los muertos después de la reacción de la Fuerza Aérea Israelí. Los proyectiles de Hamas han recorrido hasta 100 kilómetros, como en el caso de la ciudad de Hedra, una distancia nunca antes alcanzada. Los cohetes Qassam tienen diferentes tipos y alcances. Ahora, el precio aparece en las morgues. Esto también son consecuencias del contraataque israelí. Los israelíes se protegen tras escuchar la sirena que advierte sobre un bombardeo palestino en Tel Aviv, 9 de julio, y llevan a cabo ataques contra las milicias del enclave palestino. 160 operativos durante la noche, lo que lleva a 430 el número de objetivos atacados desde el inicio de la operación, afirmó el general Moti Zalmotz a la radio militar israelí. No importa si fueran hospitales, escuelas, lo que sea. Entre los muertos palestinos contabilizados desde el martes se encuentran miembros de Hamas y de la Yihad Islámica. Entre ellos hay jefes militares, así también como una parte de familias y civiles. El ejército israelí interviene por aire y la Fuerza Aérea con aviones F-16, pero también con misiles lanzados desde barcos en la costa de Gaza, donde los palestinos no pueden salir a navegar en sus propias aguas, más allá de 3 millas, apenas para pescar. Israel podría lanzar una ofensiva terrestre. El martes el Gabinete de Seguridad autorizó la movilización de 40.000 reservistas ante esta eventualidad, según dijeron. Niños en la morgue de los hospitales, niños en las incubadoras, y siempre los menos involucrados pagan las consecuencias en ambos bandos. Unidad de cuidado intensivo en Ashkelon. Los niños prematuros que estaban en incubadora fueron movidos a los refugios cercanos, área protegida. Y Chesley Levy, director del Centro Médico de Barzilai, dice, la primera que transferimos fueron unos 5 prematuros en un lugar de protección improvisado. Y estamos aquí para mantener los cuidados intensivos y mantener los ánimos en situación adecuada.
Y aquí, la Franja de Gaza, una unidad portátil de lanzamiento de misiles Qassam, manejada a control remoto. En este momento se fijan los grados de alza para después iniciar el disparo automatizado ya previsto. Mejor nos movemos de aquí. Difícil de ubicarlo entre los árboles, pero llegó a la altura y el azimut indicado, ergo se dispara la batería. Sin embargo, las agencias occidentales, por decirlo de alguna manera, dicen: no hemos podido comprobar la veracidad de esto, nos ha sido facilitado por bla, bla, bla. Continúa el lanzamiento de cohetes a Israel y la ofensiva contra la Franja de Gaza. Y en el Departamento de Estado, Jen Psaki, la vocera habitual, dice que ciertamente ningún país debería esperar y aceptar estar bajo los cohetes y el ataque permanente de organizaciones terroristas impactando en inocentes civiles. Y al mismo tiempo, las conversaciones del secretario de Estado con la gente de más alto nivel de nuestra administración ha implementado el mensaje a ambos lados del conflicto para desescalar la situación. Ciertamente no queremos ver bajas civiles. Hay muchas razones por las cuales es importante movernos hacia adelante y bajar el nivel a esta escalada en el terreno. Mientras tanto, en Nueva York, Jen Psaki no tenía muchas respuestas y esta situación parece repetirse desde hace tiempo, ¿no? Dejamos Washington y el Departamento de Estado para ver las reacciones en Nueva York y en las Naciones Unidas. Como ven, pese a la tensa situación, no había tanta gente como en la ONU para escuchar a Ban Ki-moon. Estoy alarmado por esta nueva ola de violencia que ha englobado a Gaza, la parte sur de Israel y la margen occidental, incluyendo Jerusalén Oriental. Esta es una de las más críticas pruebas a la región en los recientes años. Luego dijo: Gaza está en el filo de la navaja. Se deteriora la situación y nos puede llevar hacia una espiral de violencia que rápidamente puede salirse del control de todo el mundo. A otra pregunta dijo: firmemente condeno los múltiples ataques de cohetes lanzados desde Gaza a Israel. Esos ataques son inaceptables y deben parar. Y también urjo enfáticamente a Israel y al primer ministro Netanyahu a que use el máximo de contención para que respete las obligaciones internacionales de proteger a los civiles. A otra pregunta dijo: los líderes regionales tienen un rol vital que jugar y le estoy urgiendo al presidente Sisi de Egipto y a otros que ayuden a facilitar el retorno para los que están bajo el acuerdo de cese del fuego de noviembre de 2012. Me encontré con el presidente del Consejo de Seguridad hoy y he dado respuesta a un urgente meeting del Consejo de Seguridad que probablemente debe tener lugar mañana. El Consejo de Seguridad necesita decidir a mi pedido. Las Naciones Unidas ya han comenzado la movilización de la asistencia humanitaria para todos aquellos afectados en este conflicto. En suma, Ban Ki-moon, alarmado por la nueva ola de violencia en Gaza, mientras al otro lado del mundo, como les mostraba en el mapa, el secretario de Estado John Kerry pide a Netanyahu y a Mahmoud Abbas bajar la tensión y evitar víctimas civiles. Kerry conversó hoy por teléfono desde China, donde lo vemos aquí, con Netanyahu, y tiene previsto hablar también con Mahmoud Abbas en las próximas 24 horas. Así lo confirmaba Jen Psaki, la vocera que veíamos allá. Y aquí el propio secretario de Estado desde China enfatizaba estos temas.
En la conversación del secretario de Estado con Netanyahu y en todas las que han mantenido los altos funcionarios de Estados Unidos, han estado alentando a todas las partes a rebajar la tensión y han transmitido el mensaje que ciertamente no queremos ver más víctimas civiles. Así lo enfatizaba el secretario de Estado desde China. Mientras tanto, el ejército israelí intensificaba hoy su ofensiva aérea contra Gaza, donde atacó nuevos 160 objetivos con fuego de artillería naval y cazabombarderos que han causado ya la muerte de al menos 43 personas, incluidos mayores de edad y no menos de 7 niños. Las cosas no parecen mejorar y desde Beijing, donde se encontraba el secretario de Estado, aparte de lo que dijo aquí en forma contundente, se sumaba a lo que les habíamos mostrado de su vocera, Jim Psaki, hablando en Washington desde la sede de la Secretaría de Estado. En este momento estamos recibiendo imágenes directamente desde la Franja de Gaza. Parece haber una relativa calma. ¿Vamos a mostrarla, señor director? Imágenes directas desde la Franja de Gaza. Ese audio parece nuevamente en el amanecer mostrarnos el gallito palestino. Al menos los pájaros trinan. ¿Pueden oírlos? Esta es la situación en vivo y en directo, en este momento desde la Franja de Gaza. Otro esfuerzo informativo de dossier. Volvemos a estudio, señor director. Mostremos ahora cuál es la realidad de los mercados. El precio del crudo venezolano estable a $98.98. El de la OPEP baja levemente, pero se mantiene por encima de $106, 106.25. El West Texas baja, pero queda por encima de $102.19. El Brent del Mar del Norte baja algo más, $108.28. Pero su graciosa majestad británica no va a sufrir mucho por esto. El precio del oro en medio de esta inestabilidad sube y la onza Troy cerró a $1.324.80. El café estable a buen nivel, 172,97. Sube el cobre a 7.141 la tonelada, el níquel también al alza, 19.726 redondos la tonelada, y el precio del euro estable a 1,36. Seguimos viendo tranquilidad en la Franja de Gaza en medio de esta muy tensa situación. Amanece hermosa las aguas del Mediterráneo, donde los palestinos tienen prohibido salir a navegar en sus propias aguas. Claro, hay muchos intereses, ¿no? Hay petróleo y gas allí, se sabe. Por algo los tienen bloqueados. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se pierdan el segundo bloque, está muy interesante. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Seguimos monitoreando Gaza en vivo y en directo. Por ahora, relativa calma, tensa pero calma. La situación de Ucrania vuelve a ser noticia, ¿cuándo no? Y por supuesto aquí hay una pugna de intereses occidentales y orientales al viejo estilo de la Guerra Fría, ya es un lugar común decir esto. Pero aquí, en esta península de Crimea, donde se dieron tantas brutales batallas, en la época que ni siquiera había enfermería en el teatro de operaciones, y aparece una insinuación de Florencia Nightingale. Aquí en 1853 se daban con todos los imperios de turno, ¿no? Entiéndase cuándo no, imperio británico, franceses, austríacos y por otro lado el imperio de los zares. Parece que no hemos aprendido mucho de la historia. La flota del Mar Negro, de la que hemos hablado tantas veces, se vuelve a movilizar. La salida por el Bósforo al Mediterráneo, donde es el Mare Nostrum de la OTAN y la Sexta Flota, imagínense desde allí, Suez, Mar Rojo, y luego la salida hacia todo lo que representan los grandes Emiratos, Arabia Saudita, la yugular del 42% del petróleo mundial en el estrecho de Hormuz,
Esto son los viejos intereses geopolíticos que no han variado. Lo que pasa es que ahora están incrementados por el mundo ávido de petróleo y ya sabemos dónde están las llaves. Pero esto nos pone a nosotros en el centro de los acontecimientos, porque es la República Bolivariana de Venezuela la que tiene probados los mayores recursos de petróleo y gas, sin contar los numerosos minerales de altísimo valor estratégico de los que nos vamos a hablar aquí. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y aterricemos en esta dramática realidad también. Siguen las movilizaciones, los desplazados, los que tratan de ganar prestigio aún en una situación de guerra. Esto es Donetsk, Ucrania, una zona de chequeo, valga el anglicismo, helicópteros artillados, que son tremendas plataformas de apoyo táctico, y por supuesto los jets. La cosa es tensa. Petro Poroshenko se reúne con sus tropas. El presidente prometió el martes que pronto se librarían las ciudades de Donetsk y Lugansk, cuando estaba de visita en la ciudad de Slaviansk, donde lo veíamos aquí de uniforme. Este es el antiguo bastión insurgente que fue retomado recientemente. Poroshenko, vestido con uniforme de camuflaje, estaba acompañado por varios ministros y numerosos guardaespaldas cuando apareció en la plaza central de Slaviansk. Ahora se reunió con las tropas, hizo reconocimientos. Varios centenares de vecinos que habían acudido para buscar ayuda humanitaria estaban ahí para recibirlo. Reconocimientos y condecoraciones y ascensos para los que se han distinguido en el teatro de operaciones. No hay duda de que la vida pacífica en Slaviansk se restaurará lo más rápido posible. Nuestro cuartel general se moverá muy cerca del conflicto en conflicto. Y no habrá calle en Donetsk donde haya combate. Los residentes de Slaviansk y Donetsk tienen que estar seguros de que eliminaremos a todos los terroristas que podamos y vamos a ofrecer lo que sabemos y queremos: paz y poder al fin dejar las armas. Y habrá amnistía en un plan político de la presidencia para los que realmente quieran defender la paz. El nuevo gobierno ucraniano asegura que no negociará con los rebeldes hasta que no hayan entregado las armas, dijo el ministro de Defensa Valery Goletey. Estas declaraciones implican un rechazo tácito de las propuestas de negociación de las potencias europeas que abogan por un alto el fuego. Aquí muestran todas las armas capturadas a los enemigos. Pero el gobierno de Kiev considera que una tregua solo le serviría a los rebeldes para rearmarse. Asimismo, Poroshenko afirmó que el país incrementará el gasto militar a fin de rearmar al ejército con armamento moderno de producción nacional, y lo dijo en estas declaraciones que aparecen publicadas también hoy en la página web del jefe del Estado. Los pedidos a la industria militar, dijo Poroshenko, se han tomado en cuenta plenamente las experiencias que han adquirido las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de Ucrania en los combates aquí en el este. Esto, combates contra las milicias separatistas prorrusas. No se volverá a gastar miles de millones de dinero de los contribuyentes en programas científicos que nadie necesita y que solo han servido como instrumento de malversación, dijo Poroshenko. La industria del país producirá armas de alta precisión, aviones sin pilotos, todo lo que necesite la Fuerza Armada ucraniana, desde chalecos antibalas hasta visores de rayos infrarrojos. Vaya colita de mortero ahí, ¿eh? Alguien tuvo suerte. Siguen las situaciones en el teatro de operaciones. Ucrania estrecha el cerco a los separatistas a pesar de las presiones de tregua. Y aquí los oficiales que monitorean dicen: aquí ante todo estamos tratando de mantener el estatus, estamos tratando de eliminar los armamentos que no han sido estallados y evitar que cualquiera sea víctima de un accidente. Retirar un mortero de este calibre no es fácil. Много осталось. И для саперов, для пиротехников
En primer lugar, lo que queremos aquí es encontrar cómo la gente pueda vivir un poco mejor, cómo tener electricidad, agua, hospitales, seguridad, policía, alimentos. Bueno, los 57 miembros estados tienen que actuar en conjunto aquí. Y luego, un pensionado, un jubilado, Iván Popov, decía: esto está tranquilo, ahora nadie dispara y nadie le teme a nadie. Esperamos que al menos continúe con esta extraña paz, pero la destrucción está a la vista, ¿no? En los últimos días, Petro Poroshenko se ha centrado en la ofensiva militar que ya ha recuperado varias ciudades que estaban en manos de los prorrusos. El ministerio indicó que la situación era especialmente tensa en los alrededores de la ciudad de Donetsk, Luhansk, Greolivka, y señaló que el ejército pretendía controlar la frontera con Rusia para aislar de forma sólida la zona de conflicto. En Donetsk, la república autoproclamada, el gobierno ucraniano descarta negociaciones con los separatistas prorrusos. Aquí en Donbass, los nativos de Donbass, no pensamos acerca de unirnos a Ucrania. Creemos que la unión con Ucrania es imposible. Para mí, por ejemplo, quisiera continuar luchando aquí en Donetsk. La capacidad de defensa de esta ciudad crece cada día. Cientos de combatientes se unen a nosotros cada día. Food, water, hospital, security, police, all those good things to provide 57 member states. Tras el anuncio del ministro de Defensa Valery Gulety, que no negociará hasta que los rebeldes depongan las armas, Estados Unidos volvió a darle su apoyo verbal, aunque la Unión Europea sigue prefiriendo la vía diplomática. No fue posible conseguir la versión de los responsables de la insurgencia separatista en Donetsk, pero en un video grabado anteriormente, el autoproclamado gobernador popular Pavel Gubarev aparecía pidiendo a los voluntarios que se preparen para luchar y diciendo: ahora necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos de la ciudad, necesitamos que los militantes tomen las armas y que se preparen para defender a su familia y su tierra, asegurando que no volverá a decretar un alto el fuego unilateral como el que expiró el 30 de junio, dijo el ministro de Defensa. La gente intenta reorganizar de alguna manera la vida y el presidente ucraniano lo ha dicho claramente: cualquier tipo de negociación solo será posible una vez que los combatientes hayan entregado las armas definitivamente. Declaró haber rechazado implícitamente las peticiones europeas de volver a establecer una tregua. Ayer el jefe de la diplomacia alemana, Frank-Walter Steinmeier, pidió una nueva tregua y los presidentes de Francia y Estados Unidos hablaron con su homólogo ruso Vladimir Putin para que presionara a los separatistas a aceptar un diálogo con las autoridades ucranianas. Sin embargo, Kiev, a través de sus jefes militares, considera que si establece un alto al fuego incondicional mientras los insurgentes sigan controlando parte de la frontera con Rusia, este solo le servirá para rearmarse y reforzarse. Ya le mostramos lo que decía la vocera del Departamento de Estado ahora. Y en Kiev, Poroshenko, que había cambiado la semana pasada a su ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor, renovó también la dirección de los servicios de seguridad, nombrando a Vasil Gritask para conducir la sección antiterrorista. El número 1 de ese servicio, SBU, Valentín Navyelvaichenko, exdiputado, mantiene el cargo. Y en Moscú, que según Kiev apoya a los rebeldes, no han cambiado las reacciones contundentes. Esta es la residencia protocolar del canciller Lavrov. Y aquí los periodistas siempre esperan novedades de importancia. Esta es la muy característica residencia donde el canciller con más horas de vuelo en este mundo, en ese momento, toma la batuta y responde por todo Moscú sin involucrar demasiado a todos los grandes jefes. Aquí se reunía y declaraba una vez más, después de importante reunión, sobre la situación. Sergei Lavrov, ante numerosos corresponsales e importantes representantes, decía: ahora
lo que respecta a las autoridades ucranianas y lo que necesitan es invitar a los rebeldes a un diálogo constructivo. Parece que los rebeldes están listos para este diálogo. Después de esa reunión, con Federica Mogherini, la ministra italiana de Relaciones Exteriores, decía: las autoridades ucranianas necesitan ahora invitar a los rebeldes a un diálogo constructivo. Los rebeldes están listos para esto, pero ellos no están listos para responder a demandas que son un ultimátum, a demandas que lo que quieren es que capitulen y que les den a los que no han ganado una esperanza de amnistía. Esto es lo que prometió Poroshenko, un plan pacífico para que haya una vía para el diálogo. A otra pregunta dijo: esto básicamente es lo que se necesita para asegurar que los representantes del sudeste de Ucrania se sientan a la mesa de negociaciones. Todos los ultimátums y las precondiciones para ser eliminados. Estas precondiciones eliminadas permitirían que todo el mundo, bajo la Declaración de Berlín confirmada, haya un cese del fuego bilateral incondicional y condiciones para un diálogo realmente positivo. La canciller italiana, Federica Mogherini, dijo: ambos lados están de acuerdo en una cosa. Es necesario alcanzar de inmediato un cese del fuego bilateral en el este de Ucrania, sin condiciones, lo que permitiría llevar a la desescalada y a la normalización de las relaciones en la región. Di misure di de-escalation e di gestione della situazione sul terreno. En suma, el diálogo en Ucrania es posible si ambas partes renuncian a los ultimátums. Vladimir Putin tenía también una importante reunión. El presidente Vladimir Putin se reunió en Moscú con los rabinos de Europa y de Israel. Vladimir Putin le dio la bienvenida a una delegación internacional de rabinos que llegaron al Kremlin este miércoles. Esta es nuestra lucha y nosotros nos sentimos muy felices de saber que usted está al frente, junto a nosotros, en la lucha contra el odio y el antisemitismo, dijo Yisrael Meir Lau, rabino jefe de Tel Aviv. Estamos contra el fascismo, la xenofobia y el antisemitismo. El grupo de rabinos incluyó a delegados de Israel, Austria, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda y Francia. Vladimir Putin dijo: estoy muy preocupado acerca de las ideas nazi que se están manifestando aquí y allá. Quisiera agradecer a esta organización, considerando la actual situación en el mundo, que continúen activa y corajudamente luchando contra cualquier intento de revivir la ideología nazi. Quisiera decir que consideramos a ustedes aliados cercanos y ustedes deben considerarnos a nosotros del mismo modo. Esta es nuestra lucha, dijo el jefe rabino Meir Lau, y estamos muy felices de que usted, con todo lo que usted representa, esté en la línea frontal junto a nosotros en la lucha contra el antisemitismo. Muchas gracias. Mientras tanto, en Siria, al menos 20 yihadistas mueren en ofensiva aérea en el norte del país. Esto parece ser Alepo en Siria, la hermosa Alepo sufriendo las consecuencias. En el primer momento, después del bombardeo, Al-Shahar, sería el vecindario de Al-Shahar, justo después de un bombardeo. Y luego, un desconocido trabajador de rescate decía que la defensa civil y su equipo llegaron a este vecindario luego de que 2 grandes barriles cargados de explosivos estallaron en el área. Esto produjo muchas bajas, muertos y heridos. Y estamos aquí para tratar de rescatar a la gente víctima del bombardeo. Y estas construcciones tenían 5 o 6 pisos. Todas fueron destruidas con este ataque. Bueno, aquí más bombardeos esta mañana, gran destrucción. Esta es la acción del gobierno.
La realidad en el teatro de operaciones es esta. Y hoy, paralelamente, Staffan de Mistura ha sido designado como nuevo emisario de las Naciones Unidas para Siria. ¿Por qué? Porque Lakhdar Brahimi, el exministro de Relaciones Exteriores de Italia, Staffan Mistura, será el nuevo emisario de la ONU. Lakhdar Brahimi renunció. Seguimos en las ruinas de Alepo, hermosísima ciudad que está siendo víctima de los bombardeos en este fuego cruzado. Dicho esto, en Siria también el enviado especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Staffan de Mistura, en el podium, en una conferencia de prensa sobre las drogas, dice: todavía estamos aquí, 1 millón de afganos, esto significa 1 millón de familias afganos, están siendo afectados por la adicción a la droga. La droga debe ser eliminada y estoy orgulloso de que mi país, Afganistán, también pueda trabajar en pro de esto. Staffan de Mistura será el nuevo emisario de la ONU para Siria tras la renuncia de Lakhdar Brahimi. El ex ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Mistura, será entonces el encargado. Y la designación fue confirmada por los países miembros del Consejo de Seguridad, aunque aún no fue anunciada por la ONU. A diferencia de Brahimi, quien era representante de la ONU y la Liga Árabe, de Mistura será emisario de Naciones Unidas y tendrá un adjunto árabe, dijo la fuente diplomática. Brahimi renunció a su cargo en mayo pasado, después de cerca de 2 años de infructuosos esfuerzos para poner fin al conflicto en Siria, que ha dejado ya, como vemos, miles de muertos. Italy are important, fundamental, and that's why we need this issue to be concluded fairly and fast. Aquí la cuestión es evitar tantos diferentes puntos de vista. Y es necesario encontrarnos en una situación en que todos podamos colaborar. Y aquí mostraba la dramática situación, la histórica de Samar, y los yihadistas abaten a 3 policías en 2 atentados en Irak. Y esta es la muy famosa, histórica, legendaria, minarete de Malmilla en Samarra, en Irak. La ofensiva en esta zona y la concentración de fuerzas. Otra cosa que parece ser parte de la guerra mediática. 8 personas, en su mayoría policías, murieron ayer en 2 atentados en Irak, al norte de Bagdad, indicaron fuentes policiales. Y la ciudad de Erbil, bajo control kurdo. Maliki acusa de acoger yihadistas a los líderes kurdos y estos lo niegan. En Bagdad, el primer ministro en funciones de Irak, Nouri al-Maliki, acusó hoy de dar cobijo a los yihadistas suníes a los líderes kurdos, quienes lo negaron y aseguraron que el jefe del Ejecutivo busca así eximirse de responsabilidades en la grave crisis que vive el país. Imposible permanecer callados en esto, ¿no? Decía, en Erbil, la capital de facto del Kurdistán iraquí, dicen, esta es la sala de operaciones del Estado Islámico y del Baas, decía el primer ministro en funciones en su discurso semanal televisado. En la misma alocución, al-Maliki hizo una advertencia a los que hablan de participación en la política nacional en referencia a los kurdos, para que acaben con la presencia de dicha sala de operaciones y expulsen a estos insurgentes. Esas acusaciones no son verdad. Al-Maliki quiere así atribuir a los demás su responsabilidad en el colapso del ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes, dijo por su parte al teléfono el dirigente del Partido Democrático del Kurdistán, Mohammad Jalil. Casa por casa se va haciendo una operación limpieza. Y la situación no parece haber mejorado. Por lo que respecta al político kurdo, culpó además al primer ministro chiita de mezclar los papeles y aseguró que fueron sus errores los que estimularon al Estado Islámico, que se encuentra ahora a pocos kilómetros de Bagdad, de donde nos llegan en parte estas imágenes. Los mensajes de al-Maliki durante su discurso semanal no se quedaron en estas acusaciones, sino que volvió a recordar su negativa a cualquier intento de aspiraciones independentistas kurdos y señaló que no permitirá que ningún movimiento se aproveche de las circunstancias para segmentar y dividir
a la nación de Irak. El pasado 3 de julio, el presidente del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, pidió al Parlamento kurdo que fije una fecha para celebrar un referéndum en las zonas en disputa con Bagdad, como primer paso para una futura consulta de independencia. Al-Maliki volvió a acusar a los dirigentes kurdos de acoger y proteger a los extremistas del Estado Islámico y a insurgentes suníes del partido Baas, es decir, los sectores que apoyaban al fallecido dictador Saddam Hussein, y dijo textualmente: es imposible permanecer callado sobre el hecho de que Erbil, la que tratan de que sea la capital del Kurdistán iraquí, es la sala de operaciones del Estado Islámico y del Baas. En la misma alocución que estamos viendo, Al-Maliki hizo una advertencia a los que hablan de participación en la política nacional, pretensión en referencia a los kurdos, para que acaben con la presencia de dicha sala de operaciones y expulsen a los insurgentes. Y aquí, en las imponentes instalaciones de la Academia Militar, el presidente Maduro encabezó el relevo generacional de 172 oficiales de la promoción de 1984 y se celebró el acto de la graduación de los oficiales técnicos de carrera. Ya que son ellos los que poseen la cualidad profesional, la formación técnico-militar para realizar el mantenimiento de estos avanzados sistemas que hoy en día posee la Revolución Bolivariana. De allí la importancia de lo que está ocurriendo el día de hoy, pues también se puede considerar como un acto de justicia, ya que la figura de los oficiales técnicos fue creada por el comandante Hugo Chávez precisamente a objeto de llevar el socialismo al interior de los cuarteles y eliminar las odiosas diferencias que en el pasado existían en la Cuarta República, en la cual se creaba la denominación. Recordó el primer mandatario que a esta generación le tocó vivir sus 30 años de carrera, divididos en 15 años afrontando la decadencia moral, política y ética de la Cuarta República, y 15 años siendo los protagonistas del nacimiento de la Quinta República al mando del comandante Hugo Chávez. Aquí hay una reivindicación de los oficiales técnicos de diferentes especialidades imprescindibles para las modernas Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, y este es el nuevo estatus logrado con el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, en reivindicación a los oficiales técnicos, en perfecta demostración de su formación, su disciplina, su espíritu de cuerpo en el impresionante patio de armas de la Academia Militar de Venezuela. Delante del pueblo todo, delante de esta bandera tricolor, heroica bandera de los libertadores, no dar descanso a sus brazos, ni reposo a sus almas en la batalla que hoy comienzan como oficiales del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. Juran ustedes no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en este largo camino que desde hoy recorrerán junto al pueblo, siempre y para siempre, para ver florecer la patria independiente, la patria socialista del siglo XXI. ¿Lo juran ustedes? Muy bien, su juramento hecho desde el alma, están obligados a cumplirlo, aun a riesgo de su propia vida. Por eso los declaro, con el poder que me da la Constitución, como oficiales de la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez,
Felicitaciones. Con vista al frente, ¡saludo! Mira mucho Telesur en Dubái. Siempre cuenta que almuerza con Walter Martínez. Con Walter Martínez, sí señor. Sí, y no me lo pierdo. Por horario le queda al mediodía. Cuando a la hora que como yo empieza Walter Martínez y yo empiezo a ver Walter Martínez y las Filipinas me van trayendo la comida. Diego, unas palabras a propósito de Holanda-Argentina. Unas palabras. Quiero que gane Argentina. Bueno, parece que la patria grande tiene el mismo sentimiento. Diego Armando, saludo, quiero compartir con ustedes que nos están viendo allá. Mira lo que tengo acá. Pipo Mancera, el que hacía los grandes programas circulares en la televisión, las maratones de los fines de semana en la televisión argentina, al que le dijeron, hay un muchachito de 10 años que es un genio con la pelota, deberías traerlo y mostrarlo. Y Pipo Mancera, que era una especie de Renio Tolina en versión argentina, mostró a aquel muchachito de 10 años que hacía maravillas con la globa, ¿no? Y además a su equipo, los Cebollitas, ¿no? Por supuesto, aquellos tiempos del blanco y negro se transformaron, no puedo cabecearla esta, nadie como el Diego, es él, Maradona, aquellos 10 años, presentado por Pipo Mancera, y ya tenía un número 10 y hacía lo que quería. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Esta maravillosa condición de la comunicación vía satélite nos permite ahora compartir que hizo realidad su sueño. Su sueño a los 10 años era ser campeón mundial. Y bueno, esta legendaria circunstancia, esta sinergia de talento y buena ejecución por parte de los ejecutivos que tomaron la idea brillante de traernos nada menos que a Diego Armando y a Víctor Hugo. Bueno, les voy a devolver el golpe bajo a mis sentimientos con esto. Atención, Diego Armando, y atención, Víctor Hugo. Cámara 1, ¿saben qué hay acá? El estudio 1 de CW1 Radio Colonia. Aquí, junto al Auricón, ni siquiera había videos desde ese momento, esta tremenda cámara de cine, está Pipo Mancera, el que hizo famoso a Diego Armando a los 10 años, arrugando la pelota y haciendo malabarismos con ella. Y este señor que está aquí, con la pésima costumbre de fumar que adquirió en su pase por la Fuerza Aérea y después lo dejó, claro, porque no hay que hacerlo, es este servidor. En mi condición de jefe de prensa en Radio Colonia, en aquel momento el jefe de prensa más joven del Río de la Plata, en una radio que era una bomba política porque se transmitía desde Uruguay a todo el Cono Sur, incluso lo que no se podía decir en Argentina, en los regímenes militares. Así que, fíjate tú, Pipo Mancera, el primero que mostró en televisión al genio del fútbol, Maradona,
Y este servidor, el jefe de prensa más joven de Río de la Plata en ese momento, en el estudio 1 de Radio Colonia, recuerdo estas maderas finísimas y la ventana de control, pero ahora vamos a mostrar esto a gran escala. Estudio 1 de Radio Colonia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque allí llegó un joven brillante que quería una oportunidad y dijo, a mí no me importa hacer lo que sea, yo necesito trabajar y terminar mis estudios. Apareció, le dimos conversación, me pareció que tenía un timbre de voz muy microfónico, uno desarrolla ese instinto. Le dimos más conversación y veía que tenía un uso del lenguaje impecable y una dicción perfecta. ¿Quién era? Víctor Hugo Morales. En este mismo estudio hizo su primera prueba de micrófono. Así que un fraterno, un abrazo de esos que rompen costillas, tanto a Víctor Hugo Morales como a Maradona. Hoy los medios de comunicación y los satélites vuelven a unirnos. Y este golpe bajo para la nostalgia a Víctor Hugo, mi querido colega y amigo, y el agradecimiento con esto también a la generosidad de Maradona, que nunca se olvida, el Diego Armando, de ver dossier, y que por la diferencia horaria, cuando está allá en Dubái, imagínense, cuando está allá en Dubái, nos recibe vía satélite desde Venezuela, y Víctor Hugo, desde luego, comenzó aquí en Radio Colonia, frente a Buenos Aires, que cuando no había satélites de internet, con una antena de casi 100 metros y más de entre 50 y 80 kilovatios en antena, cubríamos todo el Cono Sur y podíamos decir todo lo que no se podía decir desde Argentina. Y desde luego ahí era la época de Ariel Delgado, cuando Héctor Ricardo García lo trajo de nuevo a Radio Colonia, con aquella voz característica cuando decía, hay más informaciones para este boletín. Se les va a caer la cédula a todos los argentinos y uruguayos que recuerden esto, ¿no? Pero el recuerdo de los viejos tiempos que hoy emocionadamente nos vuelven a reunir, a Víctor Hugo Morales, a este servidor que le dio la primera oportunidad en el micrófono en Radio Colonia, y no fui el único, por supuesto, y a Diego Armando en esta magnífica sinergia, un toque de nostalgia, sobre todo para Víctor Hugo cuando oiga esto. Volveremos mañana, Dios mediante, esperen lo que va a oír, y esperen los argentinos y los uruguayos de la época lo que van a oír. Volveremos mañana, Dios mediante. ¿Por qué lo digo? Porque hay que rendir tributo. Pipo Mancera ya murió, Ariel Delgado también murió. Héctor Ricardo García fue el que compró Radio Colonia y la transformó en aquella bomba política para todo el Cono Sur, cuando no había internet ni satélites de uso civil. Y nos tocó ser protagonistas, y ahora increíblemente y gracias a Dios, los medios vuelven a unirnos. A la distancia estamos fraternos y cercanos. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Hoy creo que hemos hecho un poco de historia de la radio y la televisión de la patria grande latinoamericana y caribeña. Y para los nostálgicos les habló Walter Martínez y me despido al estilo de Ariel Delgado en la época en que comenzó Víctor Hugo y este servidor era el jefe de prensa más joven del Río de la Plata y fumaba, cosa horrible, algo que había adquirido con el, claro, cuando uno está con el uniforme, ustedes saben, pero ya me había ido de baja honorable para evitar aquellos planes que se venían y era el jefe de prensa más joven del Río de la Plata. Fíjense lo increíble de esta acción a la distancia, ¿no? Me voy a despedir al viejo estilo. Donde quiera que se encuentren, especialmente si son de la generación mayor en Argentina y en Uruguay, hay más informaciones para este boletín.